Hola, ¿cómo están? En esta presentación vamos a ver una de las investigaciones estructurales clásicas de Piaget, la génesis de la conservación de la cantidad de sustancia, y algunas características del pensamiento operatorio. Con esto vamos a dar cierre a los temas de la unidad número 3 del programa. Con el tema de las conservaciones, lo primero que hay que plantear es que el pensamiento racional requiere de la existencia de nociones invariantes. No confundir nociones invariantes con invariantes funcionales. Las invariantes funcionales son los mecanismos de funcionamiento. Las nociones invariantes tienen que ver, en este caso, con la conservación del objeto permanente, la conservación de la cantidad, la conservación del peso y del volumen. Esto ya lo trabajamos en un video anterior, pero lo presento como introducción, por eso no me voy a detener demasiado. Lo que sí vuelvo a señalar es que estas nociones invariantes no son innatas ni tampoco dependen de la experiencia, sino que son una construcción del sujeto que lo llevan a construir necesidades lógicas a partir de las cuales luego deduce. Ahora vamos a ver cómo es esa génesis. En el caso de las conservaciones, el problema epistemológico que se pone en juego es mantener algo constante. Obviamente no es lo mismo en el caso del objeto permanente que en la cantidad del peso y el volumen, pero siempre se trata de lograr mantener algo constante a pesar de los desplazamientos, en el caso del objeto permanente, o a pesar de las transformaciones, en el caso de las conservaciones de la cantidad, peso y volumen. Es decir, lo que está en juego allí es la identidad cualitativa y la identidad cuantitativa. La identidad cualitativa, es decir, comprender que un objeto es idéntico a sí mismo y sigue existiendo a pesar de que no lo vea, a pesar de que no lo toque, de que no lo escuche, tiene que ver con el objeto permanente. Cuando un niño construye el esquema del objeto permanente, logra construir esta identidad cualitativa que le permite reconocer y representarse los objetos más allá de que estén presentes en su campo de acción. Ese es el objeto cercano, el objeto permanente. Ahora, este logro de la identidad cualitativa no implica que junto con eso el niño pueda mantener la identidad cuantitativa, es decir, cuánto tengo de algo. Ustedes fíjense que si tengo un vaso de jugo y me tomo la mitad, sigo teniendo el mismo jugo, la identidad cualitativa es la misma. Sin embargo, no tengo más la misma cantidad de jugo. La identidad cuantitativa es otra cosa que lleva a otra construcción que implica una reversibilidad mental, la posibilidad de anular mentalmente una transformación que se produjo y que depende de una construcción. Entonces, en esta génesis encontramos primero los objetos cercanos, es decir, los objetos que están en el campo de acción del niño o de la niña. El objeto permanente es el objeto cercano. Luego, más adelante, la siguiente conquista en el desarrollo es el objeto lejano. Es decir, que el niño conserve el objeto permanente no significa que pueda reconocer la existencia permanente de objetos lejanos. Piaget pone como ejemplo las montañas, porque en el lugar donde él vivía había montañas. Nosotros podríamos pensar los edificios, eh, cualquier objeto que está lejano a la acción del sujeto. Y finalmente, lo que se logra en el desarrollo, se logra la construcción de los objetos compuestos, es decir, la posibilidad de mantener constante una transformación de estos objetos a pesar de sus cambios de forma, de tamaño y demás. Esa es la identidad cuantitativa. Con respecto a la conservación de las cantidades, esto también ya lo planteamos en el otro video, así que lo repaso rápidamente.
La sustancia es un concepto carente de caracteres definidos o medibles. La sustancia es, si a un objeto le sacamos el peso y el volumen, nos queda esa sustancialidad que no depende, para constatar. No necesitamos constatar la cantidad de algo para saber que es la misma cantidad a pesar de las transformaciones. Si quisiéramos constatar que es la misma cantidad, si partimos un alfajor por la mitad y quisiéramos constatar que sigue habiendo la misma cantidad, tendríamos que recurrir a pesarlo o a ver si ocupa el mismo espacio. Es decir, recurriríamos al peso o al volumen. Sin embargo, en el desarrollo cognitivo, primero se logra la conservación de la cantidad, luego la del peso y luego la del volumen. Esto es un argumento en contra del empirismo. El empirismo tendría problemas para demostrar cómo el niño conserva primero la cantidad que, eh, que se puede, digamos, se puede reconocer que hay la misma cantidad de algo sin recurrir a ninguna comprobación empírica. Es decir, la conservación de la cantidad depende de una necesidad lógica desde la cual se deduce. Una vez que construimos la cantidad, es como que logramos quiero buscar un sinónimo de necesidad lógica, logramos una afirmación por la cual sabemos que todas las cantidades se conservan a pesar de las transformaciones. Si disolvemos el azúcar en el café, no tenemos más el azúcar, no tenemos más el mismo azúcar, porque está disuelta, pero sin embargo tenemos la misma cantidad de azúcar. ¿eh? Y no podemos volver atrás materialmente esa transformación, salvo que estemos en un laboratorio y hagamos ensayos y experimentos. Sin embargo, sabemos que la misma cantidad de azúcar sigue existiendo. ¿Por qué? Por esta necesidad lógica, que es una necesidad que depende del pensamiento y no de las estructuras perceptivas. No depende de si lo vemos o no lo vemos, sino que ni tampoco de cómo están conformadas nuestras estructuras perceptivas, sino que es una necesidad lógica que lleva un tiempo de construcción, lleva niveles en su construcción, eh, y más allá de que las edades sean diferentes en distintas culturas, se han hecho estudios interculturales por los cuales se comprobó esta secuencia de construcción de primero la cantidad, luego el peso, luego el volumen. Entonces, más allá de las edades, hay un momento en el desarrollo en que se logra construir esta necesidad a partir de la cual se deduce. Este es un argumento en contra del innatismo. No es innata esta conservación, sino que implica una construcción. Nosotros en este recorrido de la materia vamos a ver la conservación de las cantidades desde la teoría de la equilibración. Piaget investigó en la década del 40 la conservación de las cantidades. Hay un libro del 41 que es La conservación de las cantidades físicas, en donde Piaget explica o describe más que explica esta génesis de las cantidades, de la conservación de la cantidad, del peso y del volumen. Luego, en el año 74, con la teoría de la equilibración, hace una relectura de esas investigaciones, explicando el proceso por el cual el sujeto puede pasar de un estado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento, en este caso, de la conservación de la cantidad. Pero para ver esa génesis, para ver qué sucede en cada uno de esos niveles, vamos a repasar primero cuáles son los observables que están en juego, los observables del sujeto y los observables del objeto. Recordemos que un observable no es lo que vemos, lo que podemos captar a través de la percepción, sino que un observable es aquello que creemos conocer, aquello que creemos saber. No, creencia no en el sentido de una creencia religiosa, sino creencia en el sentido de lo que concebimos, lo que podemos concebir, considerar de aquello que percibimos. Es decir, podemos percibir de la realidad aquello que nuestros esquemas y nuestro sistema cognitivo nos permiten percibir.
Esos son los observables. Pero también habíamos visto que hay observables del sujeto y observables del objeto. ¿Qué eran los observables del sujeto? Aquello que consideramos, aquello que se nos hace observable de las acciones que se realizan. Y los observables del objeto son los resultados en el objeto de esas acciones que se realizan, lo que se considera como resultado de esas acciones que se realizan. Pero también habíamos visto que había observables sujeto y objeto positivos y negativos, que lo positivo tenía que ver con la acción directa que se realizaba y con el resultado de esa acción directa, y el negativo era la contrapartida de esas acciones. Toda acción que se realiza implica dos sentidos, un sentido directo y un sentido que es la contrapartida de esa acción. Recuerden que habíamos planteado ya en el sensorio motor, que en el sensorio motor el sujeto tiene una dificultad para reconocer sus acciones y los resultados de esas acciones. Es decir, no hay una diferenciación entre los observables sujeto y objeto. A partir de la representación, el niño puede considerar, puede tener en cuenta las acciones que realiza y los resultados de esa acción. Pero los aspectos negativos son los aspectos que le van a generar perturbaciones y que todo este desarrollo va a implicar una puesta en correspondencia y compensación, finalmente compensación, de estos aspectos positivos y negativos, tanto de las acciones como de los resultados de la acción. Si pensamos en la prueba de conservación de la cantidad, que es la que ustedes tienen en los protocolos, y que bueno, dadas las circunstancias no van a ser, lamentablemente es la primera práctica que ustedes tenían en la carrera, la posibilidad de entrevistar a una niña, a un niño sobre la conservación de la cantidad. Y bueno, dada la situación de aislamiento, no la pueden realizar y vamos a hacer un ejercicio para reemplazar eso. Aunque sí, una práctica irreemplazable, pero bueno, de alguna manera lo resolvemos. En la prueba de conservación de la cantidad se parte de dos bolitas de plastilina, que el sujeto tiene que reconocer que las dos tienen la misma cantidad. Una vez que reconoce la igualdad de la cantidad, se estira una de las bolitas, se hace una salchichita y ahí se hacen preguntas de exploración, justificación y contraargumentación. Luego se vuelve a las dos bolitas iniciales, se le pide al niño que reconozca otra vez esa igualdad. Cuando la reconoce, se hace una segunda transformación, que es aplastar la bolita y hacer una galleta. Nuevamente, exploración, justificación, contraargumentación, vuelta a la igualdad inicial. Y la tercera transformación es partir la bolita en varios trocitos, 6, 7 trocitos. ¿Cuáles son los observables sujeto y objeto que se ponen en juego entonces en esas transformaciones? En la primera, el observable sujeto positivo es la acción de estirar, en el caso de la salchichita, la acción de aumentar el diámetro, en el caso de la galleta, y la acción de aumentar la cantidad de trocitos, en el caso de la tercera transformación. ¿Cuál es la contrapartida en el objeto de estas acciones que se realizan, es decir, los observables objetos positivos? Bueno, el estiramiento, la acción de estirar, el estiramiento. En el caso de la galleta, aumentar el diámetro. Perdón, esa es la acción. La acción de aumentar el diámetro lleva como resultado el aumento del diámetro. Y en el caso de los trocitos, el aumento de la cantidad de trocitos. Ahora, estas acciones y estos resultados tienen su contraparte, que son los observables sujeto y objeto negativos. En el caso de la acción de estirar, cuando estiramos la bolita de plastilina, cuando realizamos la acción de estirar, también realizamos la acción de afinar. Entonces, la acción de afinar es el observable sujeto negativo. Como ven ustedes, es una sola acción la que se realiza. Una sola acción que tiene dos
sentidos. La acción de estirar y la de afinar, pero en concreto es una sola acción con dos sentidos. De la misma manera, así como la acción de afinar en el caso de la bolita de la salchicha, la acción de disminuir el alto en el caso de la galleta, o la acción de disminuir el tamaño cuando partimos los trocitos. ¿Cuáles son los resultados en el objeto, es decir, el observable objeto negativo en estos casos? Bueno, por un lado, el afinamiento de la salchicha. La salchicha es más finita. La galleta es más bajita, es decir, la disminución del alto de la galleta, y los trocitos son más pequeñitos, la disminución del tamaño. Ahora, estos observables se van a coordinar y según cómo sea la coordinación de estos observables, se van a producir los distintos momentos en el desarrollo de esta conservación. ¿Qué son las coordinaciones? Son inferencias que realiza el sujeto y que van más allá de los observables, como una información extra que el sujeto realiza o que el sujeto saca o abstrae a partir de cómo considera que se coordinan estos observables. Vamos entonces a ver los niveles una vez aclarados estos. ¿Qué pasa en el primer nivel? Recuerden que esto que estamos viendo es desde la teoría de la equilibración. En el primer nivel, el niño o la niña solamente pueden considerar los observables sujeto y los observables objeto positivos. Es decir, los aspectos negativos son completamente negados por el sujeto. Es decir, esos aspectos negativos que constituyen las perturbaciones, y que en este caso serían el observable sujeto negativo y el observable objeto negativo, no son tenidos en cuenta. Solamente tienen en cuenta, vamos a usar como ejemplo solamente la transformación en salchicha, para todos los niveles. Solamente tiene en cuenta la acción de alargar. El niño o la niña solo considera que se realizó la acción de alargar. La acción de afinar se reprime, no existe, no se concibe, no se considera. De la misma manera, el sujeto considera que en el objeto solamente se produjo un alargamiento. El afinamiento no se puede tener en cuenta. La coordinación de estos observables positivos dan como resultado que el niño considere que ahora hay más. Es decir, el niño produce una hipótesis de creación de materia. Porque ¿qué hace? Compara el estado inicial, las dos bolitas, y compara el estado final, una bolita y una salchicha. Y la salchicha es más larga que la bolita, entonces no puede considerar que también es más finita. Entonces, esa coordinación entre los observables, sujeto positivo y objeto positivo, dan como resultado una respuesta no conservadora de aumento de la cantidad. Por eso, ¿cuál es el indicador clínico de este nivel? Que todos los argumentos que da el niño son argumentos de aumento de la cantidad. Ahora hay más porque la salchicha es más larga, ahora hay más porque la galleta, mira todo el lugar que ocupa. O ahora hay más porque mira cuántos trocitos que tengo, mira cuántos, son muchos trocitos y la bolita es una sola. Son todos argumentos no conservadores de aumento de la cantidad. Ese es el indicador clínico. Entonces, como decíamos hoy, la perturbación, que son los aspectos negativos, es decir, la acción de afinar y el afinamiento, no se tienen en cuenta, se reprimen. Por eso la reacción frente a la perturbación en este nivel 1 es una reacción de tipo alfa, cuando la perturbación se niega. ¿Qué pasa en el nivel 2? En el nivel 2, lo interesante de este nivel es que el observable sujeto, la acción que se puede reconocer, sigue siendo una sola, la acción de estirar. Sin embargo, se empieza a hacer observable
el resultado negativo en el objeto. Es decir, en este segundo nivel, además del observable objeto positivo, que era el estiramiento, se empieza a hacer observable el afinamiento en la salchicha. Y esto es un problema, porque recuerden que habíamos dicho hoy que en el sensorio motor no hay conciencia de la acción y los resultados de la acción. A partir de la representación empieza a haber conciencia de la acción y los resultados, pero todavía no hay conciencia de los aspectos negativos de la acción. En este segundo nivel, al niño, al sujeto, se le produce una contradicción lógica. ¿Por qué? Porque solo considera un aspecto de la acción de estirar, y eso puede dar como resultado en el objeto tanto el estiramiento como el afinamiento. Una sola acción da dos resultados contradictorios en el objeto. Esa contradicción que tiene que ver con todavía una falta de toma de conciencia total de la acción, dispara, esa contradicción lógica le dispara al niño o a la niña todo este mecanismo de reequilibración que finalmente va a permitir la conservación de la cantidad. Entonces, ¿cuáles son las coordinaciones entre los observables en este segundo nivel? Bueno, como decíamos hoy, que la acción de alargar da como resultado el alargamiento o el afinamiento en el objeto. Es decir, si se centra en el estiramiento, va a estar la hipótesis de creación de materia y va a decir, ahora hay más porque es más larga, pero si se centra en el afinamiento, va a haber una hipótesis de disminución de materia. Y el niño o la niña van a decir, ahora hay menos porque es más finita. O ahora hay menos porque la galleta, mira qué bajita que es y la bola es alta. O va a decir, ahora hay menos porque los trocitos, mira qué chiquititos que son, en cambio la bola es muy grandota. ¿Se entiende? El indicador clínico de este segundo nivel es cuando el sujeto da al menos algún argumento de disminución de la cantidad. Sigue siendo un nivel no conservador, nivel 1 y nivel 2 son niveles no conservadores, pero la diferencia entre ellos y el indicador clínico de este segundo nivel es que a lo largo de todas las transformaciones, de toda la prueba, el niño menciona algún argumento de disminución de la cantidad de materia. Eso es lo que nos permite distinguir el nivel 1 del nivel 2. Recuerden que los indicadores clínicos son aquellas conductas o aquellas verbalizaciones del sujeto que nos permiten inferir cuál es su estructuración que está detrás de esto que dice o hace. Son indicadores de su sistema cognitivo, de cómo funciona su sistema cognitivo y qué esquemas pudo construir el sujeto y cómo los coordina. Entonces, ¿cuál es la perturbación en este nivel? Bueno, sí, el aspecto negativo de la acción sigue siendo una perturbación que no se tiene en cuenta. Sin embargo, hay un inicio de integración del aspecto negativo del objeto, sin mayores coordinaciones aún. Por eso la reacción sigue siendo una reacción alfa, porque todavía hay un aspecto negativo que está completamente reprimido. Y el niño o la niña siguen comparando el estado inicial con el estado final. La bolita inicial con la salchicha o la galleta o los trocitos, sin poder tener en cuenta todo el proceso que se produjo en esa transformación. ¿Cuál es la novedad del nivel 3? Bueno, la novedad del nivel 3 es que ya el niño y la niña pueden considerar los 4 observables, tanto los observables sujeto positivos y negativos como los observables objeto negativos y positivos. Sin embargo, la coordinación que hace de estos observables es una coordinación cualitativa. ¿Qué quiere decir esto? Que comprende que la acción implica los dos sentidos, pero no están coordinados cuantitativamente. Es decir,
comprende que la acción de estirar implica la acción de afinar y que el estiramiento tiene que ver con el afinamiento. Por eso Piaget dice que se hacen solidarios estos observables. Sin embargo, lo que no puede todavía concebir es que la misma cantidad que se estiró es la misma cantidad que se afinó. Sabe que si se estira se afina. Lo que no deduce aún es que la misma cantidad que se estira es la misma cantidad que la que se afina. Por eso aún no están coordinados cuantitativamente. Si ustedes, un ejemplo de esto, si ustedes recuerdan el primer video que les compartimos de Piaget explicando su teoría, hay una niña que le muestran dos cuerdas. La niña reconoce que las dos cuerdas son igual de largas, que tienen la misma longitud. Te deja una y la otra la ponen alrededor de un clavo. Entonces, la entrevistadora le dice a la niña, ¿qué pasa si yo tiro de una de las partes? Y la niña puede anticipar que si tira de una de las partes, la parte de arriba va a quedar más corta y la otra es más larga. Lo hacen, pero luego le pregunta si esta cuerda ahora tiene el mismo largo que la que tenían antes. Y la niña dice que no. No puede conservar el largo de esa cuerda a pesar de que antes reconoció eso y que anticipó de que si se estiraba de un lado iba a ser más largo de ese lado y más corto del otro. ¿Por qué pasa esto? Por lo mismo, porque todavía no hay una compensación cuantitativa de lo que se saca de un lado y se agrega en el otro. Es como que las acciones para el sujeto son vistas como externas al objeto. Es en la medida en que estiramos la plastilina o la achicamos o la afinamos o la aplastamos, realizamos acciones que son externas al objeto. No es el objeto mismo el que se transforma y se hace más largo o más finito, la misma cantidad, lo que se hace más largo o más finito, sino que estas acciones se ven como alguien de afuera que de alguna manera al estirar introduce cantidad o al afinar quita cantidad, a pesar de que comprenda que las dos acciones son solidarias entre sí. ¿Se acuerdan cuando vimos en el otro video el pensamiento por funciones constituyentes? Donde el sujeto puede reconocer que una dimensión varía en función de la otra, pero como su pensamiento aún no es reversible, no hay una función constituida que vaya en las dos direcciones, solo piensa en una dirección. ¿Cuál es el indicador clínico de este nivel? La oscilación en las respuestas. Es decir, por ahí en la primera transformación da todas respuestas conservadoras, en la segunda también, y en la tercera da respuestas no conservadoras. O da respuestas conservadoras, perdón, dije recién, respuestas conservadoras y en la última transformación no conservadora, o da respuestas no conservadoras y en la última conservadora, o da respuestas conservadoras y cuando le hacemos la contraargumentación cambia el argumento y da una respuesta no conservadora, o al revés, da una respuesta no conservadora y frente a la contraargumentación la cambia en una respuesta conservadora. Bueno, estos cambios, estas oscilaciones, discúlpenme si, si me confundí el conservador y no conservador, pero ustedes me entendieron lo que quiero decir. Estas oscilaciones en las respuestas, el no mantener una respuesta constante, es el indicador clínico de este tercer nivel. De hecho, si el niño da respuestas conservadoras y por algún motivo, ya sea por la contraargumentación o porque la última transformación es una transformación muy fuerte al partirse la plastilina, si ahí da una respuesta no conservadora, eso nos indica que todavía no construyó esta necesidad lógica por la cual considera que todo se conserva a pesar de las transformaciones. ¿Qué pasa con la perturbación en este caso? Recordemos que la perturbación son los aspectos negativos. Bueno, en este caso la perturbación se integra.
porque el sujeto la puede considerar, se le hace observable, pero todavía no la compensa. No hay una compensación cuantitativa entre lo positivo y lo negativo. ¿Qué reacciones encontramos en este nivel? Las reacciones beta. ¿Por qué reacciones beta? Porque el niño puede recurrir a alguna solución de compromiso para resolver el problema. Por ejemplo, dice que no, que en la salchicha no hay la misma cantidad, que ahora la salchicha tiene más porque es más larga, pero que si volvemos a hacer la bolita, volvemos a tener la misma cantidad. Eso es lo que se llama retorno empírico. Es decir, la posibilidad de pensar en otra acción que anule los resultados de la primera acción y entonces de esa manera volver a tener la misma cantidad. No es que necesite hacer la bolita, sino que el retorno empírico es que tiene la posibilidad de pensar otra acción que anule las transformaciones. En la reversibilidad, en cambio, no necesita pensar ninguna otra acción porque sabe que cada acción tiene dos sentidos que se compensan cuantitativamente. En este caso, la solución de compromiso es pensar una nueva acción, justamente como las acciones son vistas de manera externas al objeto, piensa en otra acción que restituya esa cantidad de plastilina que se cambió. Entonces, una cuestión que quiero aclarar. El retorno empírico no es un indicador clínico específico de este nivel, porque cuando decimos indicador clínico de nivel es lo que nos permite asegurar que un niño o una niña está en ese nivel, los indicadores clínicos de nivel. En este caso, en la prueba de conservación, cuando el niño es no conservador, nosotros mismos le preguntamos por el retorno empírico. Cuando no reconoce la cantidad, al finalizar la transformación le preguntamos cómo podemos hacer para volver a tener lo mismo, o para volver a tener la misma cantidad. Entonces, nosotros mismos le sugerimos al sujeto el retorno empírico. Por eso en la prueba, si nosotros se lo sugerimos, no es un indicador clínico. Ahora, puede ser que los niños del primer nivel no logren decir tampoco, volver a hacer la bolita y ahí tenemos la misma cantidad, es decir, que tampoco resuelvan el problema del retorno empírico. Los niños del nivel 3 sí logran todos y todas, resolver el problema del retorno empírico. Vamos al último nivel entonces. En el caso del cuarto nivel, entonces ya están en juego los cuatro observables, positivos y negativos, que ya estaban desde el nivel anterior. Pero ¿cuál es la novedad en este nivel? Que ahora la coordinación entre esos observables es una coordinación cuantitativa. Es decir, reconoce que la misma cantidad que se estira es la misma cantidad que se afina. Hay una coordinación cuantitativa de esos observables. Y entonces, las acciones son vistas como internas al objeto. Es el objeto mismo el que sufre estas transformaciones y ya no se ve como que las transformaciones llevan a resultados producto de una acción externa, sino que los resultados están vistos en el mismo objeto. ¿Cuáles son los indicadores clínicos de este cuarto nivel? Los argumentos de identidad, de reversibilidad y de compensación. ¿Qué es un argumento de identidad? Es cuando el niño o la niña nos dice, es la misma cantidad porque no agregaste ni quitaste nada. Traías 2 paquetitos de plastilina, son los mismos paquetitos de plastilina, solamente la estiraste, pero no agregaste ni sacaste. Es decir, son argumentos que se basan en la identidad cuantitativa misma del objeto. Si antes había una misma cantidad, si antes había una cantidad y se transformó, sigue habiendo la misma cantidad. En sus verbalizaciones se basa en la identidad. No hay que confundirse con la identidad cualitativa, porque en niveles anteriores el niño también, el niño o la niña reconoce que es la misma plastilina, reconoce la identidad cualitativa. Sin embargo, eso no significa que reconozca la identidad cuantitativa. Si el niño solo da argumentos de identidad, el
entrevistador tiene que poder distinguir si se está refiriendo a la identidad cualitativa o cuantitativa. Solo los argumentos de identidad cuantitativa son indicadores de este cuarto nivel. En el caso de los argumentos de reversibilidad, el niño o la niña dicen, bueno, es la misma cantidad, tenemos la misma cantidad porque hiciste una salchicha y podés volver a hacer la bola. Es la misma cantidad porque hiciste una galleta, pero podés volver a hacer la bola. Es decir, a diferencia del retorno empírico, que el retorno empírico, el sujeto dice, no es la misma cantidad, pero si querés podemos volver a hacer la bola y tener la misma cantidad. Acá el sujeto dice, es la misma cantidad, si querés podés volver a hacer la bola. ¿Se entiende? Es decir, en sus verbalizaciones apela a la posibilidad de hacer reversible la transformación, pero sabiendo de antemano que la cantidad es la misma. Y en el caso de la compensación, los argumentos de compensación son cuando el sujeto se refiere a las relaciones que se ponen en juego y las compensa. Entonces nos dice, es la misma cantidad porque la salchicha es más larga pero es más finita. Es la misma cantidad porque la galleta es más ancha, ocupa más espacio pero es más bajita. O es la misma cantidad porque son muchos trocitos pero son más chiquititos. Es decir, en su verbalización compensa las relaciones que están en juego. ¿Qué pasa con la perturbación en este caso? Es decir, los aspectos negativos. Bueno, no solo se compensan porque están integrados, completamente integrados al sistema, sino que se pueden anticipar. El sujeto sabe de antemano que si se estira, se afina, y que la misma cantidad que se estira, la misma cantidad que se afina. Por eso la reacción frente a la perturbación es una reacción gamma. Es decir, con este ejemplo de la conservación de la cantidad, lo que podemos ver es cómo la teoría de la equilibración es una teoría potente que sirve para explicar cómo, en la medida en que las contradicciones lógicas llevan a que el sujeto tome conciencia de todos los aspectos de la acción, eso vaya permitiendo que la perturbación se vaya integrando al sistema hasta que finalmente se compensa. Se parte de reacción alfa, los dos primeros niveles, donde los aspectos negativos no son tenidos en cuenta o parcialmente tenidos en cuenta en el nivel 2, al nivel 3, donde los aspectos negativos son integrados en el sistema, pero no compensados aún, por eso una reacción beta, a finalmente en el nivel 4, cuando todos los aspectos están en juego, se pueden anticipar y están compensados cuantitativamente. Por eso una reacción gamma. Bueno, nos resta ver ahora los aspectos lógicos que están en juego detrás de estos argumentos que da el niño. En este caso, están los tres en juego, los tres argumentos, pero hay preponderancia de uno sobre otro en cada argumento. Los aspectos lógicos o regulaciones lógicas, como dice Piaget ahí en el texto, son la conmutabilidad, la vicariancia y la compensación de relaciones. ¿Qué es la conmutabilidad? Bueno, si vamos a la significación de la palabra, conmutar significa cambiar. Conmutar algo es cambiar. La propiedad conmutativa, la multiplicación es el orden de los factores, no altera el producto. Es decir, si yo hago 2 por 5, es lo mismo que si hago 5 por 2. El resultado en ambos casos es 10. En el caso de la conservación de la cantidad, la conmutatividad se pone en juego, la conmutabilidad, como le llama Piaget, se pone en juego fundamentalmente en el argumento de identidad. Cuando el niño o la niña dicen, hay la misma cantidad porque no se agregó ni se quitó nada, ese razonamiento en qué se basa, en que en esa transformación de bolita en salchicha, lo que se hizo fue conmutar de lugar las partes. La parte que estaba en el alto de la bolita, al estirarse, ahora está en el largo de la bolita.
Hay una conmutación de partes. La misma cantidad que se saca de una parte se agrega en la otra parte. Y entonces, como conclusión, no hay variación en la cantidad. Conmutar las partes en el espacio no llevan, o mejor dicho, llevan como resultado a conservar la misma cantidad. Por eso la conmutabilidad está en juego fundamentalmente la identidad cuantitativa. La vicariancia. ¿Qué es vicariar? Bueno, vicariar es que algo esté en lugar de otra cosa. En este caso, Piaget dice allí en el texto, independientemente de las partes en que se subdivida el todo, la forma que adopte el todo, siempre vamos a tener el mismo todo. Es decir, la salchicha está en el lugar de la bolita, la galleta está en el lugar de la bolita, los trocitos están en el lugar de la bolita. La cantidad se conserva a pesar de las transformaciones. Por eso la vicariancia está más en juego en el argumento de reversibilidad, cuando el niño dice, hay la misma cantidad porque podemos volver a hacer la bolita. ¿Qué nos está diciendo? Que la salchicha es lo mismo que la bolita, solamente que estirada, y podemos volver a hacer la transformación y volver a tener la bolita. O sea, la salchicha está en lugar de la bolita. Finalmente, en la compensación de relaciones, lo que hace el sujeto es no ya pensar en las partes que se desplazan o en las formas que tiene el todo, que adquiere el todo, sino que piensa en las relaciones que se ponen en juego. Por eso compensación de las relaciones. Cuando dice, hay la misma cantidad porque la salchicha es más larga pero es más finita, fíjense que está compensando relaciones, más larga que, más alta que, más finita que, más grande que, más pequeña que. Por eso Piaget dice que en el caso de la compensación de relaciones son argumentos por comprensión, porque se basan en la definición misma de las relaciones que están en juego. En cambio, la conmutabilidad y la vicariancia son argumentos por extensión, porque son argumentos que se basan en las partes que se desplazan. Eso viene de extensión, definición de extensión y comprensión de un conjunto. Acuérdense que la definición por extensión de un conjunto es decir, por ejemplo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, es decir, mencionar los elementos, definir un conjunto por los elementos que lo componen. En cambio, la definición por comprensión, es decir, en este caso, por ejemplo, los días de la semana, es referirse a la característica por la cual todos los elementos que están dentro de este conjunto tienen una relación entre sí y se diferencian de otros elementos. Por eso Piaget dice que conmutabilidad y vicariancia son razonamientos por extensión, porque en esos razonamientos se ponen en juego las partes que se desplazan, y en cambio los argumentos de compensación de relación son argumentos por comprensión, porque el niño o la niña están razonando sobre las relaciones que se ponen en juego y no sobre las partes. Bueno, finalmente nos queda rápidamente definir las características del sistema operatorio. Ustedes tienen allí el texto de Castorina y Palau, donde hablan de las operaciones, y ahí marcan unas notas que definen a las operaciones. Por un lado, todas las operaciones son acciones interiorizadas. ¿Sí? ¿Por qué son acciones interiorizadas? Porque son acciones representadas mentalmente. Tengan en cuenta una cuestión, decir que una operación, o sea, toda operación es una acción interiorizada, pero no toda acción interiorizada es una operación. Que sea una acción interiorizada es una condición necesaria para hacer una operación, pero no una condición suficiente. ¿Por qué? Porque en todo el periodo preoperatorio hay acciones interiorizadas, pero esas acciones, y pasamos a la segunda característica, no son reversibles. Para que sea una operación tiene que ser una acción interiorizada
que también sea reversible, es decir, que el sujeto tenga la capacidad de anular mentalmente la transformación, de pensar en un sentido directo y en un sentido inverso. Es decir, de poder reconocer, de deducir mentalmente que toda acción tiene dos sentidos y que esos dos sentidos de la acción se compensan entre sí de la misma manera que los resultados de esas acciones. Anular mentalmente una transformación. Eso es la reversibilidad, el pensamiento reversible. Pero a la vez, otra característica de las operaciones es que son acciones relacionadas y coordinadas entre sí. Es decir, que se logra un equilibrio en esas relaciones. En el caso que vimos ahora, por ejemplo, de la conservación de la cantidad, podemos ver cómo las distintas dimensiones que están en juego, el largo, el alto, el ancho, son todas dimensiones que el niño o la niña empieza a pensarlas de manera coordinadas entre sí y ya no de manera separada. Esta posibilidad de coordinar en el todo esas partes diferenciadas. Cada uno de esos subsistemas que se fueron diferenciando ahora los puede pensar de manera relacionada. ¿Se acuerdan de la diferenciación y la integración? Bueno, esto tiene que ver justamente con esto, con que en el caso de la conservación de la cantidad, recién vimos la diferenciación de la conservación de la cantidad, es decir, la génesis, la creación de este esquema de conservación de la cantidad, pero vimos cómo se integra o se logra la conservación cuando se integra en este sistema operatorio que lo contiene. Lo mismo pasa con la conservación, más adelante con la conservación del peso, más adelante la del volumen, o en esos mismos momentos la clasificación, la seriación, la conservación del número. Es decir, cada una de esas conservaciones implican subsistemas relacionados y coordinados entre sí en este sistema operatorio mayor que los contiene. Por otro lado, las operaciones son transitivas. ¿Qué quiere decir que sean transitivas? Bueno, que se puede llegar a una conclusión comparando elementos, aunque no los tengamos, aunque no, o sea, podemos llegar a la conclusión respecto de un tercer elemento, aunque no comparemos específicamente el primero y el tercero. Por ejemplo, parece un trabalengua lo que estoy diciendo. Si A es igual a B y B es igual a C, podemos deducir que A es igual a C sin que comparemos el primer término y el tercero. No necesitamos comparar A con C para saber que son iguales si sabemos que A es igual a B y B es igual a C. Esa es la transitividad, la posibilidad de hacer transitiva una operación a otros contenidos. Si sabemos que la bolita transformada en salchicha conserva la misma cantidad, podemos hacer transitiva esa relación a los trocitos o a la galleta. Siempre es la misma cantidad. Se puede hacer transitiva esa conservación, pero no solamente a la plastilina, sino que se hace transitiva esa conservación al alfajor que partimos por la mitad, a la galletita, al jugo, etcétera, etcétera. Se puede hacer transitiva esa relación a otros contenidos. Finalmente, la otra característica de las operaciones es que el sistema logra un relativo equilibrio. Es decir, las compensaciones que se lograron, las perturbaciones que se compensaron, no se pierden, se mantienen en equilibrio y permiten la constitución de estas necesidades lógicas desde las cuales el sujeto deduce. A partir de ahí se abren nuevos problemas. Acuérdense de esta cuestión de los sistemas abiertos y cerrados a la vez. El sistema es abierto, entonces está en intercambio con otros sistemas y se van a producir nuevos problemas, pero los problemas que se habían generado respecto de la conservación de la cantidad lograron un equilibrio, una compensación, por lo cual ese sistema, para ese problema en particular, para ese problema epistemológico que planteamos al principio, de cómo conservar la cantidad a pesar de las transformaciones,
para ese problema el sistema se cierra, se abre a nuevos. Bueno, espero que se haya entendido. Nos vemos en los horarios de consulta por Zoom con los alumnos, los estudiantes de Chivilcoy en las clases por Zoom. Que tengan buena semana.